¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa. Hoy, tiempo de política. Hace mucho que no charlamos con algún político, en este caso una senadora que nos visita para contarnos cómo está viendo la realidad de los últimos meses. Recordemos que bueno, ya hemos pasado los primeros 6 meses en este cambio de gobierno y ya se pueden hacer una serie de evaluaciones sobre distintos temas. Hoy nos visita la senadora Liliana Fellner. Y desde un lugar diferente, ¿no? Al que viene trabajando desde ya varios años, porque está en un lugar de oposición, un lugar en el que tal vez tienen que levantar la voz un poquito más. Ella nos va a comentar cómo se está viviendo este rol distinto, pero marcando algunos temas, marcando el tema del aumento de tarifas, poniendo sus críticas allí, por supuesto. También hablando de una nueva ley para pymes, para emprendedores, de qué se trata esto. Siempre al lado de las mujeres, porque recordemos que la paridad de género le ha preocupado desde siempre, ¿no? Desde que ella está en la función pública. Y la cuestión cultural. No vamos a olvidar que la Declaración del Patrimonio de la Humanidad de la Quebrada de Humahuaca, ella ha sido una de las más fervientes impulsoras de todo esto allá por el año 2003. Así que estos temas tan importantes que hacen a la realidad de la provincia y del país, los vamos a abordar en esta tarde. Que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy, que el sol entró por la ventana, presagios de algo mejor. La saludamos a la senadora nacional Liliana Fellner, que nos visita primera vez en este año. El año pasado tuvimos muchísimas visitas de políticos porque fue un año electoral. Hoy podemos decir que la cuestión electoral está calma, pero hay muchas cuestiones políticas que nos preocupan en el día a día y que hacen a nuestra vida cotidiana. Y es por eso que la senadora hoy quiere dar su punto de vista desde su lugar y también desde su partido, cómo se está trabajando con todas las novedades que tenemos en este 2016. ¿Qué tal, Liliana? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a vos por la invitación y muy buenas tardes a todos. Gracias, muy amable. Un gusto tenerte. Sabemos, bueno, estuve viendo tus últimas declaraciones, trabajos en tus redes sociales. Además vas publicando todo lo que vas haciendo. Un tema muy importante, porque esto lo venimos diciendo y lo venían diciendo varios funcionarios, la importancia de fortalecer a las pymes. Todos hablamos de que las medianas empresas son las que tienen que sacar adelante al país. ¿Cómo son las condiciones hoy para las pymes? ¿Cómo las estás viendo? Y sabemos que desde el Congreso se ha aprobado una ley que va a impulsar todo esto. Sí, es una muy buena ley venida del Ejecutivo Nacional, en donde ayuda a las pymes en todo un tema impositivo, que muchas veces las pymes, las medianas y las pequeñas empresas han pedido, porque un poquito de menos cargas impositivas, porque la verdad que se paga y se paga mucho en esta Argentina. Incluso incorpora dentro de esta ley, es ley en la Argentina porque el Senado le dio la sanción correspondiente para convertirla en ley. Es una nueva ley, digamos. Es una nueva ley que ayuda y bastante a las pymes. Ley de emergencia. Sí, le han puesto emergencia. E incluso incorpora una figura que ya estaba en el gobierno anterior, que es el REPRO, por el cual alguna empresa, en este caso pymes, vuelvo a repetir, pequeñas y medianas, ¿no? Puede incorporarse a este REPRO y si está en problemas muy complicados, a punto de cerrar, el gobierno nacional, para que esta pyme pueda seguir funcionando, se hace cargo de un porcentaje del sueldo de sus empleados. Porque ustedes saben que en Jujuy hay aproximadamente 40.000 pymes, muchas. Muchísimas. Es decir, la economía del país se mueve a través de las pymes, las pequeñas y las medianas empresas. Son el motor, como se dice. Es el motor y es el que nos está dando trabajo, sobre todo en este Jujuy, que ustedes saben que las grandes empresas son muy pocas. Entonces, se mueve la economía de Jujuy del país a través de las pymes. Ahora bien, hablando incluso con la Cámara Pymes de acá de Jujuy y con otras cámaras pymes de otras provincias, esta ley es buena, pero en este momento, en este contexto, en lo que se está viviendo en la Argentina, les resulta insuficiente. ¿Qué se está viviendo en este momento? La apertura de las importaciones. Incluso ustedes ven que si van a cualquier casa de electrodomésticos, empiezan a ver el origen de ese electrodoméstico y es cualquier lugar menos Argentina. Se ha abierto la importación incluso en telas. Están quejándose mucho aquellos que venden telas porque están yendo a comprar telas a otros lugares donde
el trabajo, los sueldos que se pagan a esas personas por trabajo son muy inferiores a los convenios de trabajo que tenemos en la Argentina. Entonces, lógicamente que esos productos entren a un precio mucho menor de lo que está acá en la Argentina. Entonces, el tema de las importaciones, el tema del aumento de los alquileres. Acá en Jujuy nos decía la Cámara PYME, ellos tienen registrado en un 30 y en un 35% le han aumentado los alquileres. Pero esto, discúlpame Liliana, ¿no es algo que se viene dando también gradualmente todos los años, aumento de alquileres con la inflación que se viene teniendo? ¿O notás que ha sido mayor el incremento? Ha sido con mayor. Lo que se venía así, había un aumento, pero de golpe meses. El aumento ha sido muy, muy grande. Igual que si alguien habla de la inflación, de lo que cuesta hoy los productos. No voy a negar que existía una inflación que se venía produciendo año tras año, sobre todo en los últimos años. Pero el golpe, el paso, lo que se ha aumentado en estos últimos 6 meses, es lo que uno lo hace notar. Además de eso, el sueldo de uno cada vez le alcanza para menos. No hubo un aumento proporcional de los sueldos. Esto sucede también en las pymes. Se está vendiendo menos, porque la gente tiene menor poder adquisitivo. Al tener menor poder adquisitivo, lógicamente, se compra lo necesario. Estamos en recesión. Estamos en recesión. Entonces, todo esto hace que esto que ha salido, que vuelvo a repetir, es bueno porque ayuda, pero no termina de solucionar el tema de las pymes. Y el tarifazo, el aumento de la luz, del gas, ha sido muy, muy fuerte. Y en algunos casos me mostró boleta no solo del usuario de la casa común, sino también del que tiene una empresa de 1.000, 1.200, 2.000 incluso algunos, que es imposible. Entonces, cuando se hace el balance de todo lo que son los costos a lo que va de ganancia, bueno, están en rojo. Hay que seguir trabajando en esto. Hay que seguir trabajando sobre todo en el tema tarifario, que me parece que es impresionante. El tema de los alquileres seguramente, como alguien dijo, es oferta, demanda, se irá acomodando en los próximos meses. Esperemos que así sea. Pero el tema tarifario es lo que yo creo que es acuciante en este momento. Ustedes saben que en ese sentido se anunció lo último, una tarifa de 400 para las casas particulares y de 500 para las empresas, para las microempresas. Esto también está suspendido, vamos a decirlo hoy, ¿no es cierto? Liliana, lo que había pasado en Jujuy, que el defensor, que fue una de las provincias, tal vez la primera que levantó la voz cuando se frenó el aumento, con el defensor del pueblo, que dijo nadie pague sus tarifas, vamos a readecuar. ¿Eso ahora tiene que adaptarse a esta nueva decisión nacional o la provincia va a actuar después de la avalancha que hubo, judicial? Y es cierto lo del defensor del pueblo, Ricardo Pierasoli, acá en Jujuy, en otras provincias fue el gobernador. El gobernador o el intendente, el que decidió esto no se paga. Esto fue una cámara allá en Buenos Aires. La Cámara de Apelaciones dijo que es cierto, esto tiene que pararse. Y eso fue a la Corte Suprema por persalto. Pero hasta que esto sucedía en la rama de la justicia, el gobierno nacional, Aranguren, Macri, anuncian, el presidente Macri, anuncian que se paraba esto de este aumento irracional que había habido, a pesar de que esto ya se había firmado con los gobernadores en Córdoba antes, ¿no? Que se ponía una tarifa para todo el mundo, para las casas particulares de 400 y para las empresas de 500. Pero con la tarifa del año anterior, ¿no? Con la boleta del año pasado. Ahora, eso es las cosas que van y vuelven. Si yo estoy alquilando y empecé a alquilar este año, ¿cómo hago? ¿Qué boleta tengo para mostrar de abril o de junio o de julio del año pasado? Si estoy alquilando y empecé a alquilar hace un mes, o me cambié de casa, o el invierno no fue tan crudo, el otoño no fue tan crudo y tan frío como este otoño. ¿Qué boleta muestro? Por un lado estaba esa imprecisión que nadie se entendía cómo hacíamos. Y por el otro lado, lo otro que es también muy grave. Ustedes saben que nosotros siempre, el norte argentino, Jujuy, para hablar de Jujuy, hemos pagado el gas y la energía muchísimo más cara que la que pagaba la ciudad de Buenos Aires. Siempre hubo una desigualdad en ese aspecto. Muy bien, si yo le aumento a todo el mundo el 400%, la desigualdad la mantengo. O sea, los jujeños vamos a pagar muchísimo más que lo que pagan los de Ciudad de Buenos Aires. La desigualdad se mantiene cuando yo no hago un equilibrio en esto. Digo, bueno, a Buenos Aires le aumento tanto, al norte un poquito, y mantengo esta sensación de que estamos de una equidad en el país. Y esto lo has planteado, ¿no? Lo he planteado. Senado, bueno, ejemplo. pero a hoy, para que todo el mundo se quede un poco más tranquilo y podamos explicar esto, está parada incluso
Sí. esta de 400 y de 500. O sea, hoy la verdad es que no hay que pagar la boleta de luz, hay que esperar ni de gas, Sí. hay que esperar a ver qué dice la justicia, hay que esperar un poquito Sí. y de allí en más lo que han pagado, bueno, la empresa tiene que devolverles lo que se ha pagado de más cuando esto salga. Incluso nosotros... No te pueden cortar el gas, ¿no? No. Hay gente que tiene miedo que le corten Eso el lo servicio. logró el defensor del pueblo, nuestro acá de Jujuy, Pierasoli. No te pueden cortar el gas. Hay que esperar la refacturación. Sí. Del 400, que creo que no va a salir, va a ser Sí. mucho menos. Incluso está presentado la nulidad de los aumentos. Hay que retrotraer a diciembre todo. Ahora, Liliana, una pregunta. Aquellos que no les ha aumentado más del 400%, a lo mejor les llegó un aumento inferior, no tiene, o sea, tiene No. que pagar. No tiene que pagar nadie. Ajá. La verdad que nadie. A hoy como estamos, nadie Bien. tendría que pagar. Hay que Como esperar un poco que se resuelva. Esperemos y un se poco aclare, que esto ¿no? se resuelva. Hay algunas situaciones que se han dado en los últimos días que hay que esperar un poco que se aclare todo el panorama. Sí. Fue muy gracioso, salió un empresario muy conocido de Ciudad de Buenos Aires mostrando que él tiene un triple piso, un triplex, no sé cómo sea triple, bueno, pero un triplex Claro, una en suerte de Palermo, duplex, sí, un triplex en Palermo, un hombre de muchísimo dinero, un empresario muy importante de la Argentina, y había sacado que mostraba su boleta que decía 90 pesos, pagaba de gas. Imposible que pague 90 pesos. Bueno, le descubrieron que tenía roto el medidor. Así claro, que así tendrá que pagábamos. pagar lo que tiene que pagar. Bueno, entonces Claro. en ese sentido, en todo lo que está sucediendo, los proyectos y las leyes presentadas, nosotros también hemos presentado como Frente para la Victoria Sí. PJ la nulidad. Nulidad significa que no ningún aumento desde diciembre. Todo esto va a traer incluso lo que se ha pagado de gas y de luz a que se tenga que devolver y a una refacturación por parte de Gasnor, en nuestro caso, que es Bien. nuestra proveedora de servicio, ¿no? Gracias por aclarar tanto este tema, Liliana. ¿Hacemos Sí, la pausa? que es lo que se puede aclarar. Lo que se puede, porque creo que todos estamos con más dudas que certezas. Así es. Vamos a la pausa y ya volvemos. El sol entró por la ventana, calentando la habitación. Y entiendo que no puedo ver. Tiempo de política, estamos analizando con la doctora Liliana Ferne la realidad que estamos atravesando, por supuesto, ella desde su mirada política, partidaria también, militante. Y te quería preguntar, Liliana, ¿cómo te estás viendo y cómo ves a tus pares, digamos, en este rol opositor? ¿Cuáles crees que son los desafíos, la responsabilidad que tiene hoy el justicialismo ante, bueno, un signo político opuesto a lo que se venía manteniendo hace 12 años, ¿no? Si yo no entro a adjetivar la oposición. Es oposición. No hay Sí. oposición responsable, amiga, media amiga. No. Somos O sea, oposición. ¿ustedes se oponen a todo? No, o no, de ninguna No. manera, porque si no hubiese votado en contra de la ley PYME. Claro. Y la voté a Claro, favor. claro. Y diciendo también, esta ley PYME, y ahí es cuando uno entra a cuando es su rol de opositor. Sí. Yo me lo acuerdo siempre a Gerardo Morales, sentado como senador, hablando de esto de las tarifas, que en Jujuy se pagaban mucho más tarifas que en Capital. Era una de sus banderas, digamos. Era una de sus banderas. Sí. Sin embargo, hoy acepta el 400% y se mantiene esta desigualdad. Yo lo hacía notar los otros días en el Senado a esto porque muchas veces Gerardo Morales presentó proyectos en este sentido, que hoy acepta el 400%, bueno, eso es un oficialismo. Yo sigo opinando, como opinaba en aquel momento, de que hubiese sido mejor una diferenciación en los Sí. aumentos para equiparar a Sí. la Argentina. Uno es oposición y también lo tengo que decir a esto. Cuando votamos la ley PYME, que la voté en general, que sí, la ley PYME toma impuestos que son coparticipables. Así también toma impuestos que son coparticipables la devolución del IVA a los que menos tienen, a los pensionados, Sí, a los jubilados y a los que... sí. Además, diciendo que la realidad de nuestra provincia, ustedes saben que hay, por empezar en el interior sobre todo, muy pocos negocios que tengan postnet. Sí. Para tener postnet Esa es una limitación. tengo hoy. que tener teléfono, tengo que tener internet. Ustedes saben Sí, que el sí, teléfono fijo no se conseguía en nuestra provincia Sí. e internet es carísimo en el interior y mucha gente en Jujuy no está tarjetizada, de los que cobran pensión, Sí, sí, asignación, sí, sí, sí. etcétera. Y esa también afectaba la devolución del IVA a la coparticipación. La coparticipación es una masa que le da la nación, que tiene que darle la nación en base a un porcentaje a cada una de las provincias. Cuando yo voy achicando esa masa, Sí. porque le voy devolviendo a alguien, quiere decir que voy a tener menos coparticipación. En Jujuy, el gobernador Morales ya pidió un anticipo de coparticipación
de 1.760 millones de pesos. Sí. Y están pidiendo 500 millones más de adelanto de coparticipación para pagar los aguinaldos. Lo que significa que estamos en problema. Si encima tenemos problemas, como siempre lo hemos tenido, no en esta proporción que está pidiendo el gobernador Morales, ¿no es cierto? Sí. Si tenemos problemas con la coparticipación y si cada vez es más chica la masa que tengo coparticipable, estamos en problemas. Es ahí cuando es una oposición. Oposición Claro. defendiendo los intereses de nuestra provincia. Sí. No me puedo quedar callada cuando en mi provincia se ha pedido tanta plata de adelanto de coparticipación, porque la verdad es que no sé con qué vamos a pagar. No alcanza tampoco la devolución del 15% a las provincias, 3% más 6% en títulos. No alcanza, ya nos la gastamos. Son 400 millones y estoy hablando de 1.000 o 2.270 millones que hemos pedido de adelanto. Sí. Así que en ese sentido... Pero esto es una deuda eterna, ¿no? No es ninguna eterna. No es algo que siempre se reclamó. Absolutamente. ¿El 15%? Sí, por supuesto, pero yo ya me lo gasté. O sea, una cosa es el 15% y no lo reclamó la provincia. Otras provincias nada más, que la presidenta antes de irse le reconoció a todas las provincias argentinas y tuvimos que aprobarlo por ley para que se lo devuelva a todas las provincias. Pero en nuestra provincia, ese 15%, como en todas otras, se va a devolver un 3%, y después otro 3% y un 6%. Pero nosotros ya nos lo hemos gastado en adelantos de coparticipación. ¿Con qué vamos a pagar ese adelanto de coparticipación que ya se ha pedido? Bueno, esas son las cosas que uno teme, esas son las cosas que como oposición tenemos que marcarlas, como oposición tenemos que hablarla, porque lo que se está pidiendo de adelanto de coparticipación es para gastos comunes, sueldos, aguinaldo, no para poder tener inversiones en las provincias productivas, ¿no? Esas son las cosas que como oposición, y acá no es ser responsable o irresponsable, acá es ser oposición y decir, a mí me parece que estamos gastando de más en cosas en la provincia que no se ven reflejadas en productos o cosas que puedan tener un impacto de desarrollo para la provincia. Estamos con problemas en los gremios, no se está dando los aumentos que los gremios están pidiendo, pero sin embargo tenemos muchos funcionarios. Y ustedes lo saben, se han creado ministerios, se han creado secretarías de 300... Es un tema que se tendría que explicar, ¿no? ¿Por qué tantos cargos nuevos y los objetivos eso es nuestro rol de oposición, de decir las cosas que no nos parecen bien. 200 y pico de funcionarios nuevos en el Ejecutivo... Y hay que pagar a todo eso, más todo lo que está sucediendo en el Poder Judicial, más los que han entrado en el Poder Ejecutivo, Legislativo, más de lo que ya estaba, bueno, y se ha producido también despidos, se han cambiado y se han agregado más. Todo esto lleva a que la coparticipación no me alcanza para pagar los sueldos, no me alcanza para dar aumentos, no me alcanza para pagar los sueldos, pido adelantos. Esos adelantos hay que devolverlos. ¿Cuándo lo vamos a devolver y cómo? La verdad es que no lo sabemos. Ese es el rol de la oposición. Liliana, y mirando hacia atrás, haciendo, si uno tiene que hacer a veces una crítica, no una autocrítica como yo me martirizo, sino decir, bueno, hubo cosas que en el gobierno pasado lo hubiese hecho de manera diferente, a nivel nacional, te digo, por ejemplo, se sabe que los gastos de dinero para el bicentenario de la independencia fueron mucho más menores, por ejemplo, que lo que fue el 25 de mayo. ¿Crees que eso suma, por ejemplo, hacer recortes para este tipo de gastos o no? O lo que es un festejo patrio debería ser con mucho mayor empecemos por ahí. Dinero. Vi que apoyaste mucho también el 9 de julio. Una vez en la vida vamos a tener, nosotros por lo menos, yo no voy a estar en el tricentenario, no creo que ninguno de los que estemos acá lo estemos. El bicentenario, los bicentenarios, el recobrar el sentido de patria, el recobrar el sentido de pertenencia, el recordar y acrecentar ese sentido colectivo que tenemos que tener de patria, yo creo que no debe estar atado a los gastos. En el bicentenario del 25 de mayo, del 10, incluso al del éxodo jujeño, el Estado Nacional apoyó y acompañó a las provincias y a los municipios en los festejos, mandó dinero. Este año nada, absolutamente nada. Entonces, ese es el balance que hay que hacer, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué nos interesa? Alguien decía, muy filarmónico fue este bicentenario. Sí, había orquestas filarmónicas, había todo un bagaje de cosas que estaban muy bien, pero no eran
actitudes ni eran tampoco festejos de todos y que todos nos sentíamos involucrados. Creo que el presidente Macri lo dijo muy bien, no acá en el Monumento de la Independencia en el cual bailó, y a mí me alegra que haya venido a hacer esa noche, ¿no es cierto? Bailó, dio un discurso otra vez que ahonda la grieta de la que él tanto habla, pero bueno, no importa. Pero lo que dijo cuando estuvo frente a la casa de Tucumán, de que los héroes estaban angustiados, mi querido rey, creo que nos refleja qué opina él de este bicentenario, y por eso los gastos menos, es que estábamos todos angustiados. O sea, para la verdad, una cosa de austeridad, de decir no están las cosas como para gastar. No lo ven, no entienden el sentido de esta patria y de esta pertenencia, porque evidentemente había que estar angustiado. Tampoco entendió qué significa el Monumento a la Independencia. Vinieron muchas asociaciones gauchas que me hablaban, que me habían pedido banderas, o a ver si yo tenía algunos folletos para ir a Tucumán y repartir. Sé que algunas lo hicieron, pero volvieron angustiados, y ahí sí fue la angustia, angustiados de no reconocer lo que significa nuestra bandera, de no haber reconocido ni haber entendido el presidente, evidentemente, lo que es el Monumento a la Independencia, que el Monumento a la Independencia es un reconocimiento que se le hizo a Jujuy por la cantidad de sangre que derramó jujeños y lo que le costó después recomponerse a esto que es la provincia de Jujuy, después de tantos éxodos, después de tantas invasiones y de tantas idas y vueltas. No se entendió nada, entonces creo que ahí va. Yo no tomaría tan a la ligera si se gastó más o menos, hay que ver en qué se gastó. Vuelvo a repetir, hubo ayuda a los municipios, hubo ayuda a las provincias para que el festejo sea en absolutamente en todo el país, ¿no? Así que para mí lo que me queda de esto, más allá de se gastó mucho, se gastó poco, fue esto. Los héroes debían estar angustiados, mi querido rey, por separarse de España. Yo, Liliana, por ejemplo, desde lo que ha sido el año pasado, que se empezó a hablar de la grieta con ese término, ¿no? Que era una especie de división de los argentinos, a este año la veo mucho más profundizada a esta grieta. ¿Qué crees vos que se necesitaría para tratar de alguna forma de encontrar un punto de encuentro? En algo tenemos que estar de acuerdo los argentinos para empezar a mirarnos como compatriotas y no como estás de aquí o estás de allá. ¿Qué necesitamos para recuperar ese país que alguna vez lo fuimos? Siempre hubo, o sea, desde que se gestó Argentina hubo distintos bandos y visiones. Pero nunca como ahora. Pero nunca tanto como ahora. Nunca Fíjate como vos ahora. que en la época de Alfonsín, tal vez con la democracia que recién llegaba y era tiremos para el mismo lado, se logró una unión bastante importante. Lo mismo el primer gobierno de Néstor Kirchner, yo creo que la gente apoyaba porque quería una unión del país. ¿Qué necesitamos ahora? ¿Qué crees vos que se necesita para ir por un camino más pacífico, más sensible, de mayor armonía? Yo creo que hace falta mucha responsabilidad y mucha seriedad y mucho crecimiento. Yo decía que la grieta con estas cosas se aumentan, es decir, esas palabras en el bicentenario y salir a decir, porque nosotros gastamos tanto y ellos gastaron tanto, y acá no se trata de cuánto gastaron, sino cómo lo vivió el pueblo. De eso se trata. Vuelvo a repetir, en fechas que no las vamos a volver a vivir. Nosotros los que estamos acá seguro que no. Y cuanto más hace falta unir al país, unir al país. Yo me acuerdo más allá de las grietas o no grietas, que cuando cuando se festejó el bicentenario del 25 de mayo, cuando vi pasar una carroza con el éxodo jujeño me sentí orgullosa. Dije, nos tuvieron en cuenta. Cuando pudimos lograr que nuestra bandera de la libertad civil sea reconocida tal cual Belgrano nos la dio como símbolo patrio histórico, me sentí orgullosa. Sí, fueron reparaciones importantes. Eso es lo que hace que un país o algo se pueda cohesionar, ¿no es cierto? Cuando a mí me hablan de que hay que apagar la calefacción central para no andar en patas. No, sí fue muy desafortunada esa frase. Nosotros acá el pata pila tiene otro significado que nos llega muy al corazón y que todos tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Tampoco creo que todo haya sido fantástico los años anteriores, porque los patapilas yo los vi también los años anteriores. Claro. Y también trabajamos para que eso no exista. Entonces, mientras no haya una responsabilidad, sobre todo en el discurso y en las actitudes, creo que esto se va a seguir ahondando. Cuando vemos que hay periodistas, programas dedicados únicamente a hablar de lo mal que fue lo anterior, y no se ve ni el presente, y no hay proyección hacia el futuro,
hacia dónde vamos con todo esto, creo que la grieta se ahonda porque me quedo retenida en algún programa que habla de mis problemas y tampoco habla de lo hay otro. que superar esas instancias que también hubo en el gobierno anterior, programas como 678, por ejemplo, que solo hablaba de las maravillas. Voy a hablar de una cosa, había 678, pero la Nata existía, TN existía, Canal América existía, Telefe existía, bueno, pero ahora 9 tenemos existía, también C5N, nada tenés más. Radio del Plata, Nada 360. más, nada más. Son voces más pequeñas, por nada supuesto. más, y se han callado muchísimas voces, muchísimas. ¿Vos sentís eso, que se está recortando incluidas en este Jujuy? ¿La libertad de expresión? Sí, señora, incluida en este Jujuy. En este Jujuy se han recortado voces, es la publicidad que da el Estado cada vez está más cerrada. Lo noto y se lo nota, veo periodistas jujeñas y jujeños muy inteligentes, que saben perfectamente de qué estamos hablando, tratar de explicar cosas que son inexplicables. Callarse, por ejemplo, lo que ha sucedido hace unos días en Ledesma, callarse lo que sucede con La Esperanza, callarse lo que sucede con Nina Pirquitas, que no se habla. Desde la publicidad del gobierno. Y eso es libertad de expresión. Yo antes decían tanto la libertad de expresión, si existía 678, yo nunca fui a 678, nunca me invitaron a 678. Y era una voz kirchnerista que estaba con el oficialismo, discutía algunas cosas, pero nunca me invitaron. Pero existían las otras. Hoy cada vez más cerrado, ¿no es cierto? Cada vez el tema está mucho más cerrado. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo que sucede en determinados diarios, como es, por ejemplo, Tiempo Argentino, lo que ve que sucede en algunas emisoras, que incluso hay ataques, la libertad de expresión yo creo que hoy está bastante compleja y que habría que tomar mucho más en serio este tema en ese sentido, y lo digo también porque hay muchos senadores que incluso son del actual gobierno, oficialistas, y vamos a tener que trabajar muy seriamente en lo que es realmente una ley, porque ellos la están pidiendo, sobre lo que es la publicidad oficial. Sí, pero fíjate vos que el gobernador Morales el año pasado, eso era una de las cosas que él decía que había que cambiar, ¿no? Por lo menos es lo que él pregonaba, que habría que, que todos los periodistas puedan ejercer libremente su trabajo, que no se tenga que coactar, digamos, a los medios con la publicidad, ¿no? Y creo que está muy bien lo que estás diciendo de que hay que reglamentar para que no se vea cercenado. No va a ser fácil, no va a ser fácil. El proyecto de ley que hay presentado en mi comisión, en la Comisión de Comunicaciones, Sistema y Libertad de Expresión del Senado, que presido, es un senador radical, el senador Marino. Hablando con él dijo que sí, que teníamos que ir para adelante con esto, así que en ese sentido vamos a trabajar sobre el proyecto de ley de él. Espero que después Jujuy también pueda dar este paso, tomando en cuenta las palabras del gobernador Morales. Y la gente lo tiene que recordar para exigirlo también. Cosa también extraña lo que pasa con Radio Nacional Jujuy, por ejemplo, muchos programas de Buenos Aires, se han parado programas de acá, programas independientes, así que en ese sentido hay mucho para hablar. Yo veo esta grieta muy honda en la televisión, les voy a ser sincera. Programas una agresión permanente, ¿no? En un lado y en el otro lado, en un sentido y en otro sentido. Uno, como que mostrándome lo que me está pasando en el bolsillo, pues nos está pasando el tarifazo, nos está pasando una serie de cosas. Que no se puede negar ni ocultar. Y los otros canales, todo hablando de lo pasado. Como que estamos todo el tiempo pensando en el pasado y ahondando ahí. Yo creo que hay también cosas que tiene que resolver la justicia. No se puede hacer una justicia mediática. No podemos estar opinando de todos los pasos si da o no da la justicia. Por supuesto, hay que dejarla trabajar. Mediáticamente hay otros temas en los cuales hay que trabajar. Yo creo que nos falta un poco, es mi opinión, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. De cuidado de los discursos. Incluso un amigo senador que ni siquiera es de mi partido, los otros días me decía, ¿te das cuenta cómo hay momentos en que nosotros, con responsabilidad, en vez de estar tirando leñita al fuego, hoy tenemos que estar con un balde de agua fría? Nosotros como políticos. Y yo comparto eso también, porque si vamos a estar tirando leña, encima es que estamos un poco mal. Bueno, eso le llamo yo la oposición responsable, que vos no te gusta ponerle el rótulo, pero para mí hay una sola forma de ser oposición u oficialismo. Yo no entiendo estas cosas, no entiendo que alguien que está con Massa y que dice que Massa es su referente y Massa se dice oposición en Nación, pueda compartir el gobierno con el PRO. No lo entiendo. Yo quisiera que alguien se siente y me explique cómo es el tema, ¿no es cierto? Porque la verdad es que no lo entiendo. Yo soy oposición. Tampoco
es tener puesta una banda. Yo decía, y los otros días me decían, pero ¿qué el gobierno anterior? Pero claro que sé, yo decía, pata pila, no viene de ahora, no hace 6 meses que existen estos chicos que necesitan mucha ayuda en nuestra provincia y acá en San Salvador de Jujuy. Los hay en todos lados. Más que echar culpas al pasado hay que empezar a construir Está bien, hacia adelante. señores, esto no fue bien, o esto estuvo mal hecho, o esto estuvo bien hecho. Cuando yo veo que el plan Conectar, no hay más plan Conectar, no hay más computadoras. Voy a una escuela y me dicen, ¿y cuándo nos van a dar las computadoras? Y no va a haber más computadoras, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la televisión digital? Y cada vez tenemos menos programas. ¿Y qué pasa con el internet? ¿Pasa la fibra óptica? Y sí pasa, pero todavía no la conectaron. Es decir, los temas que estoy viendo en nuestra comisión, esas cosas, bueno, uno no sabe qué responder. Es muy bueno, los otros días me hizo muchas gracias un chiste, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el Plano Sud, no sé cómo se llama esa caja que mandan ahora de desarrollo social, y los bolsones de mercadería que entregamos? Ninguna. Una viene en caja que no se ve qué hay adentro y la otra venía en plástico, ¿no es cierto? No hay ninguna diferencia. ¿Está bueno? No está bueno, porque los bolsones no está bueno. Los bolsones había que tarjetizarlos, había que dejar de dar bolsones. ¿Tarjetizarlos qué significa? Una tarjeta para comprar alimentos en un determinado monto y la persona va a donde quiere y compra lo que es de primera necesidad, porque no estaba tampoco ni para gaseosas, etcétera. Entonces no está bueno repetir lo que estaba mal. No, por supuesto. ¿Qué eran los bolsones? Yo creo que en esta segunda mitad se tendrán que replantear, bueno, todo lo que la gente está necesitando. Liliana, se nos fue el tiempo, nos quedaron temas, nos quedó el tema mujer, nos quedó el tema quebrada de Humahuaca. Será motivo para otra invitación. Yo te agradezco muchísimo y perdóname tanto que hablé. Pero hace tanto que no vengo a la televisión, jujeña. Mira. Muchísimo tiempo. Te diría que debe ser en este año, vos dijiste el primer programa en el tuyo, yo te agradezco muchísimo. Por favor. Ni en las radios, ni en la televisión, la voz de esta senadora. Por eso es que uso tanto las redes. Así que te agradezco muchísimo el espacio. En el 4 queremos mostrar todas las voces. Muchas gracias a vos, Liliana. Nosotros nos vamos, creo que ha sido muy interesante el programa del día de hoy. Nos reencontramos muy prontito aquí en Tiempo de Como Siempre a las 14. Hasta pronto.